La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes. Estamos ya llegando en esta recta final a este curso Por los Caminos de Jesús, la introducción al Nuevo Testamento. Creo que hemos hecho un buen camino, un bonito camino. Y hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Juan. Antes queremos, además de saludarles, recordarles que aquellos que tengan alguna idea, alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna pregunta, la hagan por el correo electrónico caminosintro@gmail.com y también por la página diócesisdesancristóbal.online. Hoy vamos a ver un poco el Evangelio, la estructura del Evangelio de San Juan. San Juan escribe su Evangelio de una manera original, ciertamente teniendo como telón de fondo el mismo telón que utilizaron los evangelistas, la figura, la revelación, la centralidad de la persona de Jesús. San Juan, más que un historiador, sin quitarle elementos históricos, siempre dentro del marco de la historia de salvación, como lo hacían los tres primeros evangelistas, hace más bien una reflexión a partir de algunos momentos y una reflexión teológica para interpretar. No es que los otros evangelistas no lo hicieran, sino que presentaron más bien la persona de Cristo a través de sus hechos, de sus dichos, y sobre todo del misterio de la Pascua y la Resurrección, como lo hará también San Juan, pero aprovechando diversos momentos para exponer su tema, su palabra, su profundidad teológica. Podemos descubrir que hay tres grandes momentos en el Evangelio de San Juan. La primera parte, el prólogo, ya volveremos un poquito sobre eso, que está en los primeros 18 versículos. Luego hay lo que llamamos el cuerpo, que va desde el capítulo primero, versículo 19, hasta prácticamente el capítulo 12, versículo 11, donde se hablan de, una serie de hechos de Jesús con algunas temáticas en torno a esos hechos o aprovechándose de esos hechos para hablar de algún tema de carácter más teológico, vamos a hablar así en esos términos, o doctrinal. Y luego la tercera parte, que es la parte más importante en todos los evangelios, que habla desde el capítulo 12, versículo 12 hasta el 21, de lo que es los preludios de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Fíjense que entonces tenemos tres grandes bloques. El primer bloque, que es la introducción con el prólogo, que en cierto modo después también, como lo vamos a ver seguidamente, va a encontrar un eco en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan. Luego lo que llamamos el cuerpo del Evangelio, con una serie de hechos y a la vez algunas enseñanzas. Y luego pues los días fundamentales de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Tenemos entonces en primer lugar el prólogo. El prólogo es una poesía, ciertamente. El prólogo está centrado en la figura de Cristo como palabra hecha carne. El prólogo de San Juan es una arquitectura literaria maravillosa en la que se encuentra escondida toda la obra del cuarto evangelio. Este mosaico es un mosaico muy especial, multicolor, es sorprendente, pues en él se refleja toda la unidad del evangelio según San Juan y surge de manera transparente toda la cristología, la expresión, la doctrina sobre Cristo, palabra de Dios. En el prólogo de San Juan se nos recuerda la creación del cosmos, cómo allí intervino la palabra de Dios. Tiene todas las connotaciones de la revelación bíblica,
mediante símbolos e imágenes que poseen un trasfondo histórico y teológico concreto. Este trasfondo teológico está constituido por la palabra hebrea que ya en algún momento mencionamos, dabar, cuyo significado es palabra, revelación, que es traducida en griego por logos y luego en latín por el verbo, verbum, y lo que viene a significar que es el dador eterno, divino de la vida eterna, de la vida de Dios, es decir, la revelación de Dios en el mundo. El prólogo está estructurado como un himno primitivo a Jesucristo. Palabra de Dios identifica a Cristo mismo en el uso absoluto de la palabra con el ser personal. Y hay 3 secciones bien delimitadas. La primera parte, que son los primeros 5 versículos, donde se nos dice que la palabra que está en Dios se convierte en la luz del mundo. No se queda encerrado allá en el hiperuráneo, como diría Platón, sino que en esa palabra fueron creadas todas las cosas, y por eso es la luz del mundo, la luz de la gente. Y esto tiene mucho que ver con el primer capítulo del Génesis, porque lo primero que crea Dios es la luz, que no es otra cosa sino la manifestación de Dios que ama, que Dios que salva, Dios que crea. Un segundo momento o una segunda parte de este himno cristológico del prólogo está entre los versículos 6 al 14 y que nos habla de la encarnación de la palabra, es decir, el Dios que se hizo hombre. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La verdadera traducción debería ser puso su carpa. ¿Por qué puso su carpa en medio de nosotros? Porque hace una referencia al santuario, a la presencia de Dios que acampó cuando el pueblo de Israel iba camino de la tierra prometida. Cada vez que tenían que hacer el campamento, se hacía la gran carpa donde estaba la arca de la alianza, y eso significaba que Dios mismo estaba dentro del pueblo, en el campamento. Entonces, la palabra de Dios acampa, es decir, pone su morada en medio de la humanidad. Y el último grupo, la última parte de este prólogo, lo componen los versículos 15 a 18, donde se habla ya propiamente de esa palabra reveladora, la palabra creadora que se hace carne y que revela. ¿Y por qué revela? Porque viene de Dios, y quien está en el Padre es capaz de interpretarlo porque lo conoce desde dentro. Es la dinámica, pues, de este prólogo. San Juan informa a los lectores presentes y futuros que Jesucristo, palabra viva de Dios, se ha encarnado. Es palabra que existe antes de la creación, que se hace presente con su luz, que es hijo de Dios y que se mete dentro de la historia para revelar a Dios mismo. Esta historia perfecciona el don anterior de la ley que se dio a Moisés. Esta teología y cristología se han afirmado, se han hecho más realidad. Cristo es el preexistente de manera eterna, capítulo 1, versículo 1, y posee una vinculación personal con Dios. Tiene una completa y plena actividad en la obra creadora y una función salvífica para el mundo porque comunica luz y vida. Y luego esa comunicación se hace más presente con la encarnación. Y la encarnación tiene como meta dar a conocer a Dios Padre, y dándolo a conocer, pues sencillamente dando a conocer su designio de salvación. Este prólogo, como ya lo indicamos, pues habla y sintetiza toda la teología, todo el mensaje, todo lo que a poco se va a ir desarrollando en el cuerpo. El cuerpo del Evangelio, que sería la segunda parte, va desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 12. Y tiene varios núcleos temáticos que vamos a ir repasando en este momento. La primera parte del Evangelio, es decir, del
después del prólogo, lo que llamamos el cuerpo, lo llamamos el libro de los signos. Generalmente los exégetas, los especialistas lo llaman el libro de los signos, de las señales. Más que hablar de milagro, habla de señal, y eso tiene una significación con una consecuencia de carácter teológico pastoral. Señal, signo, es mucho más, dice mucho más que el milagro. El milagro es el evento, y el evento esconde un signo, y el signo, ¿qué significa? Algo que se va descubriendo y que produce un efecto. Por eso incluso en nuestra definición de sacramento aparece la palabra signo, signo sensible de la gracia. Todos los eventos de Jesús que realiza antes de su muerte y su resurrección son presentados como señales. Recuerden ustedes que después del milagro de las bodas de Caná, en el capítulo 2, se habla de que esta fue la primera señal. Ciertamente que un milagro, pero un milagro que transmitía un signo. ¿Y cuál es el signo? La fuerza salvadora de Jesús, la revelación del mensaje de Jesús, la revelación de la palabra que se hizo carne. Y tenemos en este cuerpo, en esta parte, dijéramos, del libro de los signos, varios núcleos. El primer núcleo, que va desde el capítulo primero, versículo 19, hasta el final, versículo 51, pues habla del mensaje del bautista. ¿Quién es el bautista? ¿Quién es el que anuncia al Cordero de Dios? Y luego habla de algunas curaciones y de Jesús, que está presente también pues en Jerusalén, y cómo está manifestándose poco a poco a los suyos. Y la elección de los primeros discípulos, con los cuales después en el segundo núcleo está más claramente expresado cómo después de la señal, el signo que hizo en Caná, pues los discípulos comenzaron a creer en él, empezaron a creer, es decir, a caminar en la fe. El capítulo 2 nos habla del milagro o de la señal de las bodas de Caná, que es la conversión del agua en vino. María se da cuenta que, bueno, los novios, que posiblemente hayan sido familiares de ellos, van a tener que pasar una vergüenza porque se les acabó el vino, y ella fue donde Jesús porque ya intuía, y entonces Jesús le dice: mujer, no ha llegado mi hora, pero la Virgen sabe que sí ha llegado su hora, y entonces le pide a aquellos servidores: hagan lo que él les va a decir, y entonces el agua se convierte en vino. Generalmente este milagro, esta señal, que es la primera que Jesús hizo y con la cual comenzaron a creer sus discípulos, generalmente la utilizamos para hablar del matrimonio, y no es malo hacerlo, pero en el fondo es un mensaje de lo que va a suceder eucarísticamente con Jesús. Es un milagro más de carácter eucarístico, porque es capaz de cambiar el agua en vino, puede cambiar también su sangre en una sangre redentora. No es sino la celebración de la esperanza, del gran signo que va a ser la resurrección. Luego Jesús tiene el encuentro en el templo. El capítulo tercero, que es el tercer, coincide con el capítulo 3, ¿no? Es el tercer bloque, es el encuentro de un discípulo que no quería aparecer públicamente, como es el caso de Nicodemo, donde habla de dos temas fundamentales: el amor extremo de Dios, que envió a su Hijo para salvar a la humanidad. La voluntad de Dios es, a través del misterio de la encarnación de Jesucristo, la salvación, no la condenación. Y cómo, para poder acceder a la salvación, hay que tener la vida nueva, nacer de nuevo. Es un diálogo bien interesante que pues
nos va a recordar dos cosas dentro de la teología o dentro de la doctrina de la iglesia, dentro de la catequesis. Y la primera de esas cosas es el designio de salvación. Y cómo para entrar en el designio de salvación, pues tenemos el bautismo. El capítulo 4 nos habla también, de un cuarto momento, de la samaritana, el encuentro con la samaritana. Es un encuentro muy humano, es un encuentro muy sencillo. Jesús, pues, llega a Samaria, los judíos y los samaritanos no podían entenderse muy bien, y llega al pozo de Jacob, y llega la mujer a buscar agua. Acuérdense que en aquella época no había acueducto, entonces había que buscar el agua que se iba a utilizar tanto para beber como para cocinar, como para asearse, etcétera. Y entonces Jesús le pide, mira, yo quiero un poquito de agua. Y ella le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides? Ustedes dicen que a Dios hay que adorarlo allá en el templo. Y entonces Jesús le dice, mira, hay dos cosas fundamentales en este discurso o en este diálogo con la samaritana. Yo soy la fuente de la vida eterna. Yo soy el que produce la verdadera agua. Y en segundo lugar, está llegando el momento, ya ha llegado, en que ustedes y todos podrán adorar al Señor en cualquier sitio, en espíritu y verdad. En este mensaje, pues encontramos no solamente la apertura a la universalidad, sino cómo la salvación implica que se va a dar sin acepción de personas, sin restricciones, y se va a poder adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Luego tenemos en el capítulo 5 la curación del paralítico y la discusión que tienen con él, aquellos que dudan de que haya sido Jesús. Y allí el Señor pues también aprovecha un discurso suyo sobre la obra del Hijo. ¿Y cuál es la obra del Hijo? Que ayudar a resucitar a todos. Esto será retomado en el capítulo 11. El capítulo 6, que habla de la multiplicación de los panes, como los otros evangelistas, pero aquí abiertamente San Juan le va a dar un contexto eucarístico. Es decir, va a identificar Jesús con su mensaje el pan nuevo, el pan del que el que coma no va a tener más hambre, que es el pan de la vida y la vida eterna. Y cuando le preguntan quién es, qué es, danos ese pan, dice, ese pan soy yo, mi cuerpo, el que come mi pan, el que come mi cuerpo, el que come del pan que yo voy a dar, pues ese tiene la vida eterna. Y esto genera una gran inquietud de muchos. Algunos dijeron, se volvió loco, otros dijeron, ¿cómo es posible que hable en esos términos? ¿Qué se ha creído? Y entonces, todo esto para echarle en cara de que a él lo estaban buscando no por lo que era, sino por el milagro, no por lo que significaba el milagro, sino bueno, por la obra espectacular. E incluso tiene al final de ese capítulo como una especie de confrontación que termina con una interrogante en forma de profesión de fe. Le dice él a sus discípulos, a Pedro y a los que estaban allí, bueno, y ustedes no se van a ir también, no están cansados de tanto discurso mío. Y entonces Pedro, en forma de interrogante, hace una profesión de fe. Y Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En el capítulo 8 aparece, en el capítulo 7, Jesús nuevamente en Jerusalén. Fíjense que en diferencia con los otros evangelios, Juan habla varias veces de varios momentos en que estuvo Jesús en Jerusalén, y esto era posible. Mientras Lucas va hablando con el símbolo del camino hacia Jerusalén, Jesús habla de que está en todas partes, está en Galilea, pero también está en Jerusalén, y allí es donde él va a cumplir su misión y donde lo quieren poner preso e incluso aniquilar. En el capítulo 8, que es introducido por el evento precisamente en Jerusalén del templo donde querían apedrear a la mujer adúltera, está dedicado también al tema de la luz. Yo soy la luz del mundo.
para que en el capítulo 9 se produzca también una enseñanza manejada en un diálogo un poco lleno de ironía sobre la curación del ciego de nacimiento. La curación, que más que es un milagro, es un signo de lo que es lo que el Señor quiere, que la gente vea, que tenga fe. En el capítulo 10 se nos presenta dos discursos, uno sobre el buen pastor, que es una alegoría para hablar de la preocupación de Jesús, y ya esto con un término incluso con terminología sacerdotal, porque el buen pastor, que es él se identifica con el buen pastor, es capaz de dar la vida por las ovejas. ¿Y por qué? Como lo dirá en la segunda parte del capítulo 10, porque es el Hijo de Dios que viene a cumplir con la promesa de salvación. Y el capítulo 11 va a ser un poco el culmen de todo este bloque llamado el libro de los signos, con la resurrección de Lázaro, donde va a tener la oportunidad no solamente de manifestar que existe la resurrección, sino que Él es la resurrección y la vida. A lo largo de estos capítulos, en este cuerpo, en este libro de los signos, nosotros encontramos que Jesús utiliza con mucha expresión, así lo transmite San Juan, esa expresión yo soy, en griego ego eimi, y en hebreo y arameo Yahvé. Esto está indicando ya el mismo autor del cuarto evangelio, que Jesús es Dios. A partir del capítulo 12, versículo 12, hasta el final, tenemos nosotros los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el capítulo 12, versículo 12 hasta el inicio del capítulo 13, habla de los preludios, es decir, a Jerusalén. Y el capítulo 13, prácticamente todo el capítulo 13 hasta el 17, lo va a dedicar Juan a la última cena, pero con unos criterios muy diversos, muy particulares, muy peculiares, que lo distinguirán de los cuatro evangelios. Mientras en los cuatro evangelios hay la preparación de la cena, y en la cena hay la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y también la reafirmación del servicio, más bien en el capítulo 13 hasta el 17 de San Juan, vamos a encontrar dos cosas importantes. No se habla de la institución de la Eucaristía, en cierto modo ya lo ha hecho en el capítulo 6, cuando la multiplicación de los panes, y más bien va a hablar del mandamiento nuevo, del mandamiento del amor, el mandamiento de la salvación, con un gesto. Antes de hablarlo, hace un gesto que es el lavatorio de los pies. En ese momento él habla también de que hay alguien que lo va a traicionar, el caso de Judas, alguien que lo va a negar, que es el caso de Pedro. Pero lo interesante es que este capítulo 13 nos presenta pues la propuesta del mandamiento nuevo, que va a distinguir y que tiene que distinguir a los apóstoles, a los discípulos. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, como yo los he amado, y yo les he dado ejemplo, lavándoles los pies, pero les voy a dar ejemplo también entregándome en la muerte para la resurrección. Luego, completar la obra de salvación. Durante la cena hay 4 capítulos que suelen ser conocidos como técnicamente los discursos del adiós. En estos discursos lo podemos dividir en dos partes. Una primera, dijéramos, parenética, es decir, como una enseñanza que hace Jesús en algún momento, incluso como diálogo, y la segunda parte, el capítulo 17, que es una oración, la oración sacerdotal. En el capítulo 14, Jesús está hablando de cómo los ha elegido, cómo los elige para que sean sus amigos
y cómo él va a regresar al Padre para completar después desde allí la obra de la salvación, para prepararles el camino a ellos para que lleguen a la eternidad. Habla también del misterio de la comunión entre ellos. Para que haya comunión, antes ha dicho, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, pero es que la clave está precisamente en la razón de ser de ese amor, que es la comunión. Y la comunión la expresa el Señor con el vínculo que existe entre la vid y los sarmientos, es decir, la unión íntima del Señor, que el que está unido a Él no solamente está gozando de su gracia, sino que tiene la vida y va a producir frutos, y esos frutos permanecerán. Si esto lo unimos a otros momentos, tanto del Evangelio de San Juan como de los otros evangelistas y también del mensaje de Pablo y los otros escritos del Nuevo Testamento, podemos decir que para poder dar fruto, que es a través del testimonio y de las buenas obras, se requiere estar en comunión con el Padre, con el Hijo. Y luego está el capítulo 16, donde Jesús está prometiéndoles la asistencia del Espíritu Santo. El capítulo 17 es una oración, ya es el discurso cambia un poquito de estilo, ya no es un discurso parenético, sino más bien un discurso de carácter oracional, tipo litúrgico, si podemos hablar así. Jesús que se dirige al Padre para expresar su unión con Él. En segundo lugar, para rogar por los discípulos y para rogar por los discípulos que van a ser consagrados por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, para que se salven, pero también para que sean ellos los continuadores de la obra. Por eso se les invita en esta oración sacerdotal a que sean uno como tú y Padre somos uno. Y en esto va a creer el mundo que tú me enviaste, en que ellos se aman los unos a los otros, en que están viviendo la unidad, que no es otra cosa sino el fruto de la acción de Jesús en medio de ellos, que los une a Dios Padre. Luego en el capítulo 18 hasta el final del capítulo 19 vamos a encontrar el núcleo de la pasión, de los relatos de la pasión en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 18, los primeros versículos, se da el episodio de la oración en el huerto. No entra en las mayores especificidades como hacen los otros evangelistas, pero sí entra en dar algunos detalles sobre el momento en que ponen preso a Jesús, que es cuando vienen y lo viene una turba junto con Judas, y él pregunta, ¿ustedes a quién buscan? Y entonces responden a Jesús, y Jesús les da una respuesta contundente, que los asusta, no porque sea la respuesta de un envalentonado o de alguien que tiene una fuerza, sino por el sentido profundo de lo que está diciendo. Ustedes vienen a poner preso a quién, a Dios, porque yo soy Jesús de Nazaret, yo soy. Y lo preguntan 2 veces, y entonces reaccionan, pero después lo ponen preso y lo llevan a donde Anás, Caifás, y viene todo el momento del encuentro, del juicio con Pilato, y donde Pilato, pues según el mismo evangelista, tiene la dificultad de que quería ponerlo libre, pero no hallaba cómo. Y hay en ese encuentro con Pilato 3 cosas que son importantes destacar. Una de ellas es cuando dialoga y Jesús le dice, bueno, yo soy rey como tú, pero mis huestes no van a venir porque yo soy rey de otro reino, que es el reino de la verdad. Y entonces Jesús es cuestionado por el mismo Pilato. ¿Y qué es la verdad? Pero permanece en silencio. Y permanece en silencio no como un recurso literario o un recurso del Señor, como diciendo, ya termina de hacer lo que había que hacer, sino porque era muy difícil que Pilato entendiera lo que Jesús iba a responderle, porque no tenía que responderle, porque la verdad es Él
estaba frente a él, y eso no lo iba a entender Pilato. Hay otra cosa que es importante también en este diálogo o en esta escena o en este juicio con Pilato, que es cuando ya no podía hacer más nada, ya le pedían que lo crucificaran, lo presionaban, etcétera, y él utiliza una expresión, ecce homo en latín, he aquí al hombre, que tiene una connotación bien profunda, porque hace referencia a lo que ya el profeta Daniel había anunciado del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es otra cosa sino el Dios que se ha hecho carne. La palabra hecha carne es presentada, he aquí al hombre, pero el hombre que es mucho más que un hombre, el hombre que encierra la divinidad y que ustedes van a condenar. Y luego, pues, la debilidad de Pilato, que prefiere salvar su pellejo, como solemos decir en el lenguaje popular nuestro, y no salvar la vida del inocente. Sigue en el capítulo 19, del versículo 17 hasta el final, la crucifixión, la muerte y la sepultura. Y dentro de este momento de la muerte, encontramos algunas de las palabras de Jesús. Y aquella palabra que tanto nos golpea, pero que tanto agradecemos a Jesús. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y entonces viene después el momento en que se expira, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, se ha cumplido la obra de la salvación. Y luego la sepultura, que es realizada con mucha dignidad a través de la petición que le hace José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, a Pilato para que le entreguen el cuerpo que, yacía, que ya pendía de la cruz. Pero hay un hecho también interesante que tiene una explicación, con una frase muy concreta, su carácter profundo y teológico, que es cuando el soldado romano hunde su lanza y hiere el costado y hace que de su corazón manen sangre y agua, que es el símbolo, como nos enseña la Iglesia, y concretamente San Agustín, entre los grandes teólogos, así lo hace saber, que es el signo de que allí se nacen los sacramentos y la Iglesia. Y la expresión que pone el autor sagrado, para que se cumpla aquello que ha dicho el profeta Zacarías: mirarán, contemplarán al que traspasaron. Y aquí entonces nos vamos al capítulo 3 de San Juan, que habla de que el Señor va a ser como aquella serpiente que salvó de las mordeduras de otras serpientes, la serpiente de bronce. El que vea a la serpiente se salvará, el que vea al Señor clavado en lo alto, el que contemple al crucificado, al traspasado, pues alcanzará la salvación. Fíjense que todo esto, como lo hemos indicado, habla de la salvación, de la realización de un mensaje de esa palabra encarnada, la realización también del compromiso. Mirarán, hay un acto de fe, porque el que ve tiene la fe, y el que traspasaron es sencillamente aquel de donde nace la Iglesia, nacen los sacramentos y nace la salvación. Luego, el capítulo 20 está dedicado sobre todo a hablar de los relatos de la resurrección. Y en esto hay una palabra clave, que es la palabra aparición. Lo primero que aparece, valga la redundancia, en este texto es la tumba vacía. Y llama la atención de que los teólogos, incluso aquellos más racionalistas, reconocen que en este símbolo de la tumba vacía se halla una de las pruebas de la resurrección. El Señor no está en su tumba porque ha salido, no se lo han robado. El Señor está en la tumba porque ha resucitado.
Y en la medida en que aparece, se va apareciendo a las mujeres y luego a los discípulos, encontramos toda una connotación de carácter también teológico. Aparecerse bíblicamente del verbo ofen, que significa dejarse mirar, implica dos cosas. La primera es la fe, porque van a ver al que se aparece, pero que se aparece como Dios muerto, resucitado, glorificado, se va a terminar de quitar las escamas de los ojos, como lo dice también la palabra de Dios a los discípulos y a los seguidores, y entonces van a poder ver al que traspasaron, pero ya dijéramos con la fe. Por eso cuando Tomás duda, el Señor lo llama después, unos días después, ven, tócame. Tú dijiste que querías tocar las llagas, toca las llagas. Tú querías meter la mano en la hendidura de la herida del costado, ven y hazlo. Y tú verás que entonces yo sí soy verdaderamente. Y entonces viene la confesión, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y entonces hay una expresión que nos tiene que favorecer a nosotros también, nos tiene que llenar de entusiasmo a nosotros. Cuando dice, tú porque has tocado, crees, pero dichosos, felices los que sin ver con los ojos de la carne van a creer. No es otra cosa sino los ojos como los de aquel ciego de nacimiento que veían al Señor, pero que lo veían más que con los ojos carnales, los ojos de la fe. El capítulo 21, según algunos escritores, es un apéndice, es la escena en el lago, y hay dos momentos. Cuando él llega, están terminando de pescar, no habían encontrado nada los pescadores, es decir, Pedro, Tomás y sus compañeros, y el Señor está ahí en la orilla. Muchachos, le dice, significa esa expresión de que hay alguna cierta sintonía. Quizá en el primer momento, porque estaban un poco distantes, no se dieron cuenta, y entonces le denme algo ¿tienen algo por ahí de comer? Y dice, no hemos podido pescar. Entonces, bueno, echen la red al otro lado. Algo que ya había hecho Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y entonces Pedro lo reconoce, es el Señor, y se lanza hacia él. Y los demás terminan de pescar. Y hay una cosa curiosa, y es que cuando Jesús se encuentra con ellos, ya hay unas brasas, hay unos peces, y no es sino recordar el evento también eucarístico de la multiplicación de los panes. Y nadie hablaba, porque todo el mundo sabía que era Jesús. Y luego, seguidamente viene la triple confesión de Pedro, que viene a hacer como la reparación de aquella negación, y que viene a ratificar la enseñanza de Jesús hacia Pedro. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aun cuando lo haya negado, aun cuando a lo mejor quizás haya tenido, dijéramos, un desliz, yo confío en ti. Por eso le pregunta, ¿tú me amas? 3 veces, como para reparar. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te ama. Y tú lo sabes todo. Soy un calatrava, te negué, pero yo en el fondo te amo. Bueno, de ahora en adelante tú vas a hacer no lo que tú quieres, sino lo que otro te mande. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bien, como ustedes pueden ver, hemos visto a vuelo de pájaro, pues el Evangelio de San Juan. Nos introdujimos la última sesión anterior un poco en la temática. Aquí hemos visto el esquema general del Evangelio de Juan y cómo con el prólogo, con lo que se llama el libro de los signos, es decir, el núcleo central, pero también el libro de la pasión, muerte y resurrección, que es lo fundamental en el Evangelio, hemos visto un poco el esquema general que nos permitirá a lo mejor una lectura más sabrosa, vamos a hablarlo así en términos muy venezolanos, del Evangelio de San Juan. Hay que leerlo con este criterio de fe, hay que leerlo no comparándolo malsanamente con los otros evangelistas. Los otros dijeron una cosa que Juan no lo dijo, no, sencillamente porque son 2 visiones
la de los sinópticos, que habla más bien desde la historia de la salvación, y la dinámica o el estilo de San Juan, que habla más bien del contenido de esa persona, de la historia de la salvación, concretamente que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Cualquier pregunta, cualquier duda, no dejen de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico caminosintro@gmail.com, caminosintro@gmail.com. Y también estén pendientes porque ya está en la página web diócesidesancristóbal.online, así se pronuncia pues, pero online para aquellos que a lo mejor prefieran la terminología en español. Allí están también el material de apoyo y ya estamos poniendo también, aun cuando no hemos terminado esta sección, ya mañana, pasado, vamos a tener el cuarto cuestionario para aquellos que aspiran a tener un certificado avalado por la Universidad Católica y la Diócesis de San Cristóbal. Si alguno de ustedes ha tenido dificultades, porque hemos visto que ha habido problemas con el fluido eléctrico, no dejen de escribir entonces, caramba, no hemos podido conseguir, o dónde conseguimos, que estará en la página web ya indicada, pero si no, escríbanos al correo caminosintro@gmail.com. En la próxima sección vamos a dar una vuelta, un giro rápido sobre las cartas de San Juan, que son 3, una un poco más larga que las otras 2, pero que tienen también un contenido que viene a estar en sintonía con todo lo que hemos hablado del Evangelio de San Juan, pero también con los otros escritos del Nuevo Testamento. Y luego daremos una visión muy general, muy de vuelo de pájaro, sobre uno de los libros que ha generado más polémica en los últimos tiempos, porque incluso es mal interpretado, el libro del Apocalipsis. Y finalizaremos, Dios mediante, en esta semana con alguna sección para hacer síntesis y para algunos comentarios que nos permitan entender que si bien terminamos un curso, no significa que ya estamos graduados del Nuevo Testamento, sino que hay que seguir adelante. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, al Padre Pacheco, al Padre Yepes, al Padre Ricardo Robles, que nos acompañan en la producción de este programa, de este curso, de este taller, Caminos por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Que la fuerza y la gracia del Evangelio de San Juan, que nos habla de la palabra de Dios hecha carne, nos acompañe y nos bendiga. Hasta la próxima. Que Dios nos siga acompañando. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesidesancristóbal.online.